y vamos a compartir pantalla. Estamos hablando entonces del libro de Levítico y estamos planteando algo de la teología del mismo, ¿cierto? Y en cuanto a la teología, hay tres aspectos que hay que trabajar ahí, que es el aspecto de la santidad, de los sacrificios y las ofrendas y de las fiestas judías. Y el aspecto de la santidad, entonces estamos hablando de que la santidad inicialmente es un aspecto que tiene que ver con lo material, es decir, con los utensilios, con los instrumentos, con todo lo que tiene que ver con el templo, pero que posteriormente esa santidad por allá en el siglo VIII es un poquito tarde ya, digamos, comparado con la inauguración del término santidad. Ya en el siglo VIII son los profetas de ese siglo que están exhortando fuertemente al pueblo para que entiendan que el concepto de santidad no tiene que agotarse en los utensilios, sino que se tiene que agotar o tiene que abarcar es la parte ética, moral, espiritual, social del ser humano que se precia de ir a adorar a Dios, ¿ya? Entonces, tiene que ver con eso, ese concepto de santidad tiene que ver con ese concepto, básicamente inicialmente se refiere a ser brillante, ser puro en sentido ético y moral, ser brillante en sentido físico, lozanía, juventud, significa eso. Y básicamente la santidad tiene que ver con algo que está separado, sustraído de un uso común y que está siendo destinado a un uso que se considera sagrado, ¿ya? Y reitero, entonces termina siendo algo que debe hacerse con el ser humano y no solamente con los utensilios. Muy bien. En cuanto a los sacrificios y ofrendas, ahí está el término Kadosh, santo. Entonces, permítame redondear esto de la santidad hablando de que eh, eh, este concepto de santidad tiene que ver algo como algo que es inaccesible al ser humano, como que le resulta incomprensible. Y por lo tanto, cuando esa santidad viene al ser humano, eh, entonces ese ser humano quiere acercarse y quiere comunicarse con esa santidad. Y ahí es donde surge el culto, el rito, el acto litúrgico. Entonces ese acto litúrgico es un intento del ser humano por tender un puente entre lo pagano y lo que se considera santo, ¿ya? Y ahí está entonces ese puente que es el culto. Pero ¿qué pasó? Que el culto es solamente un aspecto de la espiritualidad y de la santidad, pero el ser humano, con su tendencia religiosa, tiende a hacer de ese culto, eh, digamos, el todo, hacer de la religión el todo. Entonces, no, recordemos, lo que se debe perseguir es la comunión con lo que es santo, con lo que se considera santo, para que eso lo lleve a uno a una adecuada espiritualidad. Entonces, tiene que tenderse un puente entre lo pagano y lo santo. ¿Cuál es ese puente? El acto litúrgico, la religión. Pero ¿qué pasó? Entendamos que la religión es solamente un método, un camino, no el final. El ser humano constituye la religión como el final de todo. Y ese es el grave error, ¿ya? Entonces, la religión, que era un método, un camino para llegar a la santidad y a la espiritualidad, se constituyó finalmente en el fin y obviamente se tergiversó el objetivo principal. Pero eso es lo que se pretende inicialmente con el acto litúrgico, que se pueda entender un poco más lo incomprensible, que se pueda acceder un poco más a lo inaccesible, ya que ese misterio pueda ser develado dentro de lo que cabe entre el ser humano y la santidad. ¿Listo? Muy bien. Y decíamos que ahí en el capítulo del 17 al 26 está contenido el famoso código de santidad. Y ya hablábamos de eso, de qué significa ese código de santidad. Muy bien. Por otro lado están los sacrificios y ofrendas. Y hay varias ofrendas que se deben presentar al Señor.
la inmensa mayoría de ofrendas, la inmensa mayoría, solamente hay una ofrenda que se habla de una ofrenda que no es cruenta, es decir, que no incluye sangre. De resto, todas las ofrendas incluyen la, la inmolación de un animal, es decir, son ofrendas cruentas, se llama así. Son ofrendas cruentas, ¿correcto? Que incluyen entonces la inmolación de un animal. Uh, y dependiendo la ofrenda, dependiendo la ocasión, dependiendo quién la presente, entonces todas esas ofrendas tienen diversas maneras de ser presentadas. A veces el animal que se usa para eso cambia, a veces ese animal cambia porque la persona que lo está presentando es el príncipe o la persona que lo está presentando es el sacerdote o el pueblo. Depende si la persona que lo está presentando es adinerado o es pobre, entonces también va a cambiar. Ya no será entonces un carnero, sino que será una paloma. ¿Depende de qué? Depende de las condiciones de la persona que viene a presentar esa ofrenda. Pero de todas maneras, por otro lado también hay unas ofrendas que se queman totalmente, ¿ya? Hay otras que se van a quemar solamente las partes grasas. Entonces, todo eso tiene que ver ahí con esa parte. Por ejemplo, cuando el sacerdote presenta la ofrenda por el pueblo, por el pecado del pueblo, lo debe hacer de una manera. Cuando la presenta por él mismo, lo debe hacer de otra manera y con un animal, digamos, adecuado para ese momento. ¿Ya? Ahora, por otro lado, entonces aquí hay que tener en cuenta que la sangre juega un papel determinante en el sistema sacrificial veterotestamentario. Y ese concepto de la sangre derramada, pues va a alcanzar hasta el Nuevo Testamento en la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Ya, pero el derramamiento de sangre significaba la vida de la víctima. Y entonces se debería tener en cuenta, el pueblo debería entender que ese pecado que él cometió tenía un costo muy alto. Era el costo de una vida. Y era el costo de una vida de un animal que es inocente, pero que necesita pagarse un precio y que finalmente ese animal inocente termina pagando el precio del pecado de una persona. Entonces es un poco fuerte ese asunto. Veamos algunas de las ofrendas de las que nos habla el texto bíblico. Por ejemplo, hay una ofrenda que se llama la ofrenda olá, olá. Y vamos a ver que esa ofrenda es una ofrenda del todo quemada sobre un altar. Leamos, por favor, en Levítico capítulo 1. Bueno, la verdad es que son pasajes extensos. En el capítulo 1, del versículo 3 al 17, ahí está registrada esa clase de ofrenda. Y en el capítulo 6, versículos 8 al 13, ahí nuevamente se habla de esa ofrenda. Entonces, esa ofrenda olá es una ofrenda, cuyo propósito es la expiación de un pecado. Cuidado, de un pecado que se ha cometido sin intención. ¿Ya? El pecado podría ser cualquier pecado en general. Y en esta ofrenda el animal debía ser un macho sin defecto. Cuidado, sin defecto del rebaño. Y si la persona que iba a presentar esa ofrenda no tenía mucho dinero, tenía que ser 2 pájaros. Y esa ofrenda era una ofrenda del todo quemada sobre un altar. Eso es algo muy importante. Vamos a leer entonces algo de este versículo. Como algo curioso de esta ofrenda, quiero decirles, bueno, leámosla primero y después les comento algo de ella. Levítico, capítulo 6. Versículo 8 en adelante. Habló el Señor a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto, ahí está el término olá, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él.
Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Listo? Muy bien. Y reitero que esa misma está en el capítulo 1, versículo 3 al 17. Esta ofrenda, como le comento, esta ofrenda, cuando uno lee esos dos pasajes, se va a dar cuenta de que esta ofrenda, reitero, es presentada por la expiación de un pecado sin intención en general, ¿cierto? Y que el animal debería ser macho, sin defecto, o si no tenía que ser dos pájaros. Esta ofrenda es una de esas que se queman totalmente sobre un altar. Algo curioso de esta ofrenda le voy a comentar, y es que cuando Jefté, recordamos nosotros Jefté, el que fue juez en Israel, que en un momento dado le dice al Señor, si tú me permites derrotar a mis enemigos, te prometo que la persona que salga a recibirme cuando yo vuelva, esa persona la voy a ofrecer en sacrificio a ti. Ojo, cuando Jefté sabe eso, utiliza este término y es una ofrenda del todo quemada sobre un altar. O sea que Jefté sabe exactamente lo que va a hacer. Cuando dice la persona que salga a recibirme, la ofreceré en sacrificio a ti. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando ahí? Jefté es un adorador no de Dios, sino de dioses como Quemos y Moloch. Y Jefté sabe que esos dioses Quemos y Moloch aceptan y exigen sacrificios humanos. Y él piensa que el Dios de Israel acepta también esa clase de sacrificios y por lo tanto le promete esa clase de sacrificio. Posteriormente, esta persona entonces sacrifica a su hija, que se ha dicho tradicionalmente que no, que él no la sacrificó. Y se dice que lo que hizo fue que ella se quedara sin casarse en la casa. Y con base en que tienen esa propuesta, con base en que ella dice en un momento dado, déjame que vaya y llore mi virginidad. No, no es que ella se haya quedado sola en la casa soltera, sino que en ese momento el único propósito de una mujer, el propósito más claro, más específico, era que esa mujer debía crear hijos, tener hijos, reproducirse. Si no era así, ¿para qué una mujer vivía? Si no podía cumplir con su objetivo de vida. Entonces, por eso ella echándole mano al objetivo más grande por el cual vivía una mujer en el Antiguo Testamento, entonces dice, déjame que vaya y llore mi virginidad. Pero lo que se plantea desde esta perspectiva del término hola es que Jefté después la sacrifica en un altar para el Señor. Aquí hay una situación bastante interesante y es ver cómo muchas veces nosotros erramos en la manera en que nosotros adoramos a Dios o lo que le exige o lo que le prometemos a Dios porque pensamos que Dios acepta eso de esa manera. Pero nos vamos a dar cuenta muchas veces que no, que Dios no acepta eso, que Dios no está de acuerdo con esa manera de adorar o con lo que yo le prometí o lo que yo enseño de él y que yo en mi ignorancia creo que sí es la voluntad de Dios. Creo que Dios se acepta eso. ¿Listo? Ese es un concepto bastante interesante en esta ofrenda hola, una ofrenda del todo quemada sobre un altar. Muy bien. Otra clase de ofrenda es la ofrenda hatat. Hatat. Esta ofrenda hatat está en el capítulo 4, versículo 1 al 5. Leamos, por favor. Y también esa clase de ofrenda está escrita en el capítulo 6, del versículo 24 al 30. Lee, por favor, Levítico capítulo 4, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y hace alguna de ellas, y si él peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación.
Muy bien, gracias. La verdad es que ese texto es muy largo, porque eso es hasta el capítulo 5, todo el capítulo 4, todo el Ah, capítulo 5. 5 hasta el 13. No, pero no leamos todo porque son dos capítulos que están ahí. Y esa misma, reitero, también se describe en el capítulo 6, versículo 24 al 30. Entonces, mire lo que dice, 6, 24 al 30. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante del Señor. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en el lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Esta es otra clase de ofrenda que se llama hatad. Ahí está el término hatad en esos textos que leímos. Y este hatad es una ofrenda por el pecado. ¿Ya? El término hatad es uno de los términos más importantes para pecado en el Antiguo Testamento. Este término hatad se utiliza, por ejemplo, cuando se habla del pecado que cometieron el panadero y el copero del rey. ¿Recuerdan ustedes? Habla de pecados en el área profesional. Es decir, cuando a mí me contratan para llevar a cabo una labor y yo no la llevo tal como cual debiera ser, eso es pecado. ¿Ya? Se considera pecado y son pecados contra la comunidad. Entonces, si era el sacerdote quien la presentaba, debía hacerlo con un toro. Pero si era la congregación, debía hacerlo con un becerro. Y si era un gobernante, debía hacerlo con un chivo macho. Entonces, fíjese que ahí se cumple lo que les había dicho anteriormente. Dependiendo quién la cumpla, quién la presenta, así va a ser también entonces el animal, la clase de animal que debe presentar. Y si era uno de entre el pueblo, debía hacerlo con una cabra o bien con una oveja. Pero si era una persona pobre, debía hacerlo con 2 pájaros y con harina. ¿Listo? En esta ofrenda, esta ya no es una ofrenda quemada toda, como era la ofrenda olá. En esta ofrenda hatá, solamente se van a quemar las partes grasosas y el resto del animal, ojo, el resto del animal se va a comer. Solamente se quemaba las partes grasosas y el resto del animal se quemaba. Gracias. Ahora, tenemos aquí algo, ojo. En Israel, en este momento, todavía en este momento se ve eh, un, un, eh, un sistema de drenaje de la sangre. Eso no era muy agradable verlo a los ojos, verlo para los ojos, porque el altar de los sacrificios era una cosa asquerosa. O sea, eso haga de cuenta un matadero. No sé si se han ido alguna vez a un matadero o nada más en la galería vendiendo esa carne. El altar era una cosa asquerosa llena de sangre. Y aparte de eso, toda esa sangre que corría de los animales, pues mire cuánta sangre tiene una vaca, un becerro. Entonces, esa sangre tenía que correr por un sistema de drenaje que había ahí. Pero obviamente el olor a sangre putrefacta, eso era una cosa loca. Por eso, parte del sacrificio era que ellos tenían que poner a funcionar un incienso. ¿Recuerdan? El sacerdote regaba el incienso. ¿Ese incienso para qué servía? Para disipar el olor a carne podrida, el olor a carne quemada también, ¿ya? Entonces, eso era parte de lo que se hacía con ese incienso. Muy bien. Otra clase de ofrenda era la ofrenda que se llamaba Asham. Asham. ¿Dónde está esa ofrenda? Está en el capítulo 5, versículo 14 al capítulo 6, versículo 7. O también está en el capítulo 7 del 1 al 10. Intentemos leer por lo menos el capítulo 7 del 1 al 10. Y esta ofrenda Asham era una ofrenda por reparación, por ofensa o por culpa. Algo muy importante también, esta ofrenda era una ofrenda por restitución. Ojo, ojo, que esta expiación por el pecado requería una restitución. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, en Israel no era buen negocio robar, porque cuando una persona robaba a otro, le tenía que devolver 5 veces lo que se había robado.
¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Zaqueo en el Nuevo Testamento cuando llega la salvación a esa casa? Entonces, si algo le he quitado a alguno, se lo devolveré, cuadruplicado. Nosotros en la iglesia hablamos muchísimo del perdón, ¿cierto? Del decir, pero poco se habla en la iglesia de la restitución. Esa restitución significa que si yo hablé mal de ti con una persona, lo correcto sería que yo hablara bien de ti con 4 personas más. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una situación y es que le decimos a la persona, ay, perdóneme, por favor, mire que yo hablé mal de usted, mire que yo hice esto contra usted, pero ¿dónde está la restitución? Si uno habla mal de una persona, mire, ¿cuánto tiempo se demora uno en construir una adecuada imagen de uno mismo delante de la gente? Se demora muchas veces años y años, pero ¿cuánto tiempo se demora en destruir esa imagen de una persona? Se demora muy poco tiempo, nada más que invente un chisme, que una calumnia, y ahí están. Entonces, ¿cómo hago yo para restituir a esa persona a la cual dañé? Eso poco se maneja, pero eso es lo correcto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla de restitución. Eso significa que yo tengo que mirar cómo el daño que le hice a esa persona debe ser subsanado de tal manera que esa persona se sienta que está, que sí, que recibió un pago, recibió una compensación en algo por el daño que le hicieron a ella o a él. Leamos, por favor, 7 del 1 al 10 de Levítico. Asimismo es la ley de la expiación de la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degollaren el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre en derredor sobre el altar. Y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola y el sebo que cubre los intestinos, y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida a Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en el lugar santo, es cosa muy santa. Como la expiación por el pecado, así es la expiación de la culpa, una misma ley tendrán. Será del sacerdote que habrá hecho la reconciliación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, el cuero del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, todo presente que se cociere en horno y todo el que fuera enderezado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y todo presente amasado con aceite y seco será de todos los hijos de Aarón, tanto el uno como el otro. Excelente. El término que está ahí es el término ashan. Reitero, es una ofrenda por reparación, ofensa o culpa. Aquí hay algo muy importante y fíjese que permítame hablar de esto porque este concepto de la restitución es muy importante. Y permítame hablar algo de la justicia. Nuestra justicia es punitiva y es distributiva. La justicia, por ejemplo, humana, la justicia, por ejemplo, en Colombia. Cuando hablo de distributiva, ¿qué significa? Que en la Carta Magna de Colombia hay una cantidad de leyes y dice si una persona robó o mató a otra, es un delito y lo tiene que pagar así, así. Y cuando hablo de punitiva, es castigo. Pero la justicia divina no es ni punitiva ni distributiva. Entonces, uno de los aspectos más fuertes en la relación entre Dios y el ser humano es más fuerte de entender por parte del ser humano es la justicia. Porque lo que Dios pretende es que se subsanen las cosas y que las relaciones se restablezcan. Y para que esa relación sea restablecida, tiene que haber una restitución. Por ejemplo, miren lo que pasó hace poco aquí en el Cauca. Un indígena mató a otro, ¿ya? Y ellos, como tienen, digamos, sus propias leyes, ellos dijeron, no, no lo vamos a meter a la cárcel.
¿qué saca una persona a meter a la otra a la cárcel? ¿Se siente ya restituido? ¿Siente que con meterle a la cárcel le pagan el daño que le hicieron? Hay algunas personas que van a decir sí, otras van a decir no, a mí no me sirve eso de nada. La justicia indígena dijo, no lo vamos a meter a la cárcel. De ahora en adelante, usted tiene que aportar económicamente a esa familia lo que el padre de familia aportaba, porque él era el proveedor de su casa. Usted les quitó el proveedor, entonces de ahora en adelante usted va a ser el proveedor de ellos. No lo echaron a la cárcel, sino que ahora en adelante él tiene que lidiar por esos dos hogares. Sin derechos de que, bueno, como yo le estoy dando a usted, entonces también necesito que usted se porte juiciosa conmigo en el sexo. No, eso es otra cosa, ¿ya? Usted tiene que ser quien le colabore, le contribuya económicamente. Entonces, fíjese que son otras clases de justicia, ¿ya? Por ejemplo, en Colombia pasa que el famoso proceso de paz. Entonces, hay gente que dice, pero ¿cómo no van a pagar cárcel? Porque deberían hacerlo. Pero resulta que eso a nadie, la verdad es que eso no, a nadie restituye. Entonces han optado por hacer algunas otras cosas que representan restitución para la víctima. En todas las personas será diferente la restitución. Alguna persona dirá, para mí la restitución es, bueno, ¿cuánta plata me van a dar? Otros van a decir, por ejemplo, otro caso que se dio aquí en Colombia, un militar que había hecho eso de los falsos positivos en una comunidad chocuana. Ellos le dicen, no queremos que pague cárcel, queremos que se venga a vivir con nosotros X cantidad de tiempo y que vea cómo vivimos nosotros, cómo nos toca luchar y que forme parte de esa comunidad. Y esa fue la condena que le hicieron. Yo no sé si ustedes han escuchado ahí en Estados Unidos un aspecto de un muchacho que mata a otro muchacho. Y el papá del muchacho al que mató le dice, yo no quiero que pague cárcel. No, y entonces, ¿qué quiere? El muchacho era un muchacho de la calle. Y entonces le dijo, quiero que vaya a vivir conmigo y que tome el lugar de mi hijo al cual mató. Y ese señor adoptó a ese muchacho y lo educó y le dio todo lo que le daba a su hijo. Él dijo, esa es la manera en que yo quiero ser restituido. Entonces, fíjense que la restitución es un aspecto muy importante, que reitero, no lo cumplimos nosotros y pocos enseñan en la iglesia, pero que vale la pena, porque eso es una clase de justicia muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a lidiar. ¿Listo? Preguntas de este aspecto. Mi profe, yo tengo una pregunta, pero es de lo anterior que estaba hablando. ¿Por qué se quemaba la víctima? Bueno, el sacrificio, ¿por qué debía quemarse? Ahí es una situación que se da lo que se conoce como la teología del sacrificio. Se creía que inicialmente se decía, bueno, ¿y para qué quemar? ¿Para qué tener que matar? Y surgieron varias teorías. Entonces, una decía para mantener contento a los dioses, a las divinidades, ¿ya? Para mantenerlas contentas, porque usualmente las divinidades de los otros pueblos cuando bajaban a destruir al ser humano, porque se enojaban. Por ejemplo, en la cosmogonía, creo que babilónica, según ellos, según los dioses, los hombres hacían mucha bulla. Entonces les molestaba la bulla a los hombres y bajaban a dañarlos. Entonces, la idea es que al quemar el animal, el olor subía al cielo, a donde estaban las divinidades, y les encantaba a las divinidades el olor a carne quemándose, el olor a carne que se estaba quemada. Entonces eso lo tomaban ellos como un olor fragante, por eso la Biblia habla de olor fragante delante de tu presencia. Entonces era ese olor a carne que se estaba quemando que subía a los dioses y ellos lo percibían como un olor grato a sus narices y eso los calmaba, ¿ya? Entonces por eso tenían que quemar ese animal. Era para que saliera ese olor fragante, ese olor grato delante de la presencia del Señor. Muy bien. Otra clase de ofrenda que está acá es la famosa minjat, la famosa ofrenda minjat.
Eso está en el capítulo 2, del 1 al 16, y también está en el capítulo 6, del 14 al 23. Esta minjat podría ser una ofrenda de cereal. Y algo curioso que les voy a decir de esta ofrenda, este es el término que se utiliza para las ofrendas que presentaron Caín y Abel. El término minjat está ahí. Ahora, lo que pasa es que este término minjat podría ser usado de varias maneras. Por ejemplo, podría ser usado como una ofrenda que se le daba a un señor, no solamente a las divinidades, sino a un señor, a un jefe, por agradecimiento, porque estaba muy contento con ese jefe, ¿cierto? O porque quería sencillamente homenajearlo, y era minjat. Pero por otro lado, esa ofrenda era algo que se presentaba a los dioses o a un señor, pero no por agradecimiento, sino por obligación. Yo por mí no le presentaba nada, pero me toca presentarle una ofrenda, pues ¿qué hacemos? Vayamos y se la presentamos. Por otro lado, este término minjat también se refiere a un presente o a un tributo que tenía que pagarle un pueblo al rey de un, de un imperio para que no los destruyera. ¿Ya? Entonces, cuando se presenta un tributo a otro rey, pues eso no se presenta con muchas ganas ni con mucha alegría, pues es un poco complicado, ¿ya? Entonces, también ahí estaba el concepto de minjat. Entonces, fíjense que hay varias maneras de presentar una minjá de acuerdo a la actitud de la persona que los presenta. Desde esa perspectiva, lo que se propone es que mientras que Abel presenta una minjá, que es una ofrenda que se le presenta a un Dios porque estoy agradecido con él, porque estoy satisfecho y porque en mi alegría y en mi agradecimiento quiero homenajearlo de esa manera. Mientras que Caín presenta una minjá, pero no porque quiera, sino por obligación, por cumplir con un requisito, porque me toca hacerlo. Yo por mí no lo hago, pero me toca hacerlo. Ahí está entonces esa situación que se presenta. ¿Listo? Reitero, está en el capítulo 6, versículo 14 en adelante. Leamos, por favor, algo de eso. Levítico 6, del 14 en adelante. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Uno de ellos tomará un puñado de la flor de harina de la ofrenda con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar como memorial de olor grato a Jehová. Aarón y sus hijos comerán lo que sobre de ella. Sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos como su porción de mis ofrendas quemadas. Es cosa santísima, lo mismo que el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Todos los hombres entre los hijos de Aarón comerán de ella, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones en lo tocante a las ofrendas quemadas para Jehová. Toda cosa que las toque quedará santificada. ¿Hasta el 18? Sí, ¿Hasta dónde, profe? hasta el 23. Ok, habló Jehová a Moisés y le dijo, esta es la ley, esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Jehová el día que sean ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde como ofrenda perpetua. En una sartén se preparará con aceite, frita la presentarás y ofrecerán los pedazos cocidos como ofrenda de olor grato a Jehová. Igual ofrenda hará el sacerdote que sea ungido en el lugar de Aarón de entre sus hijos. Es estatuto perpetuo de Jehová. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Okay, bueno, gracias. Esa es la famosa ofrenda minjat. Hay otra clase de ofrenda que es la shelamín, así se habla o se llama en el hebreo. Shelamín. Esa está en el capítulo 3, del 1 al 17. ¿Qué significaba ese término shelamín? Significa ofrendas o sacrificios de paz. ¿Cuál es el propósito de la shelamín? Básicamente es agradecer al Señor, y se agradecía ofreciendo un macho del rebaño. Obviamente no tenía que tener defectos. Aquí en esta ofrenda shelamín también se comían las partes grasosas, se quemaban las partes grasosas y se comía el resto.
¿ya? Entonces, eso era como un festín ahí bastante interesante porque eso había carne para todo el mundo ahí. ¿Listo? Y esta ofrenda, digamos, se daba, por ejemplo, por acción de gracias al Señor. Acción de gracias, ¿por qué? Porque le cumplió una petición, porque hubo una muy buena cosecha, porque le pudo cumplir a Dios un voto que le había hecho, ¿ya? Porque el oferente está contento y entonces le trae una ofrenda de paz, un sacrificio de paz al Señor, que en el hebreo se llaman shelamim. Entonces, en conclusión, hay más o menos unas 5 clases diferentes de ofrendas. Está la olá, que es una ofrenda del todo quemada sobre el altar. Resumiendo, olá, una ofrenda quemada del todo sobre el altar. Está hatat, que es la ofrenda por el pecado, ¿cierto? Está, por otro lado, la asham, que es la ofrenda con restitución, de la que les estaba hablando. Por otro lado está la minjat, que es la ofrenda que presentaron Caín y Abel y lo que les comentaba de ella. Y por el otro lado está la shelamín. ¿Listo? Hola, hatá, ashan, minjat y shelamín. Son las 5 clases de ofrendas que hay en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. Muy bien. Y otro concepto también que está ahí en el capítulo 16, versículo 26 de Levítico. 16:26 es el famoso concepto del Azazel. ¿Quién es Azazel? El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará al campamento. Entonces, aquí hay un concepto de que ¿quién es Azazel? Eso se daba cuando ellos estaban en el gran día, en el famoso Yom Kippur. No sé si hayan escuchado hablar del famoso Yom Kippur, que es el día de la expiación, ¿cierto? Entonces, ese, curiosamente, en este momento, todas esas ofrendas que les mencioné ya no se hacen. No se hacen porque ellos dicen, no tenemos templo. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Dónde lo vamos a hacer? Están esperando que se trabaje el tercer templo para reanudar también ese sistema sacrificial. Pero aunque el sistema sacrificial no se trabaja en la actualidad, sí se mantiene el famoso día de la expiación, que reitero, para ellos se llama el Yom Kippur. ¿Listo? Este día de la expiación es un día muy, muy importante. Era y quizás el día más importante en el rol sacerdotal del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aquí parte de eso se hace es que hay un macho cabrío, ¿cierto? Que se da por el pueblo. Y hay un macho cabrío que se le envía a Azazel. ¿Quién es Azazel? Azazel era algunos han dicho que Azazel es una representación de Dios. Otros dicen Azazel es una representación de Satanás. ¿Por qué dicen los que dicen que son representación de Dios? Porque ese chivo se le colocaba las manos en la cabeza a ese chivo, simbolizando de que el pecado que estaba en mí se le pasaba al chivo y luego se mandaba a Azazel. Entonces se dice, bueno, enviar ese chivo a Azazel, eso es como una especie de pago. Pero ¿a quién se le va a pagar? ¿A Satanás? No, de ninguna manera. Entonces tiene que ser a Dios. Ah, o sea que Azazel es símbolo de Dios. Pero por otro lado, se plantea que Azazel era un demonio que habitaba en el desierto, ¿ya? Y entonces se dice que Azazel terminó siendo, digamos, como el jefe de los demonios. Ese es el asunto. Entonces ahí hay como una situación que no se ha podido entender si finalmente era Azazel un prototipo de Dios, de Satanás o un demonio. Entonces, las respuestas se quedan cortas. Hay algunos que van a decir, reitero, no, eso definitivamente es Satanás, otro que es un príncipe de los demonios, en fin, ¿no? Eso es lo que está ahí. Muy bien. Por otro lado, está en el libro de Levíticos las famosas fiestas judías. Las fiestas judías que son 10. Está la Pascua, está la fiesta de los panes sin levadura, está la fiesta de los primeros frutos y hay otra que se llama la fiesta tardía, perdón, la Pascua tardía, cuando una persona no alcanzaba a presentar la Pascua en el tiempo que era, había otra fecha para que él la pudiera presentar. Hay otra fiesta que se llama la fiesta de Pentecostés, luego la fiesta de las trompetas,
luego la fiesta del día de la expiación, de los tabernáculos, de la santa convocación y la dedicación. Entonces, bueno, ahí, digamos, algunos van a decir que no, que son menos fiestas, algunos van a hablar de 7 fiestas, porque van a unir una de esas. Todas esas fiestas están ahí en el texto de Levíticos. Por ejemplo, la de la Pascua está en Éxodo, en Levítico 23:5. La de los panes sin levadura está en el 23:6. La de los primeros frutos está en el 23:10. Entonces, ahí está. Lo interesante, y creo que hablábamos de eso en la clase anterior, en cuanto a qué pasaba con esas fiestas, que si nosotros las debíamos observar o no. No, no las debemos observar. Lo que nosotros debemos rescatar de esas fiestas es un principio teológico. Ojo, cada una de esas fiestas tiene un principio teológico. Nosotros debemos observar ese principio teológico. Pero la fiesta como tal, hacerla con toda la parafernalia que menciona el texto bíblico, no. Eso lo hacen los judíos, pero ya eso está, digamos, fuera de orden. De hecho, el texto bíblico neotestamentario, Pablo dice, no, nadie me juzgue con ayunos, con fiestas, con lunas nuevas. Eso tiene alguna, digamos, validez en cuanto a duro trato del cuerpo, pero de ahí a que digan que definitivamente hay que hacer eso, y no, no. Eso es lo que está Pablo diciendo en el Nuevo Testamento. Muy bien, eso en cuanto a las fiestas del pueblo de Israel. Claro, obviamente eso es un concepto muy, muy grande de esas fiestas, ¿cierto? Hay libros escritos, libros completos escritos de las fiestas de Yahvé. Hay un libro que se llama Fiesta en honor de Yahvé. Es un libro completo que habla de las fiestas. Muy bien. Vamos a trabajar entonces, bueno, ¿qué preguntas tenemos sobre el libro de Levítico? Preguntas sobre Levítico. Ok, profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces hasta ahora hemos visto Génesis, Éxodo y Levítico. Breshit, Beleshemot y Vayikra. ¿Ya? Recordemos que esto es una introducción general a cada uno de los libros. ¿Listo? Muy bien. Obviamente sé que siempre se puede ver de manera más detenida cada uno de esos conceptos. Vamos entonces a trabajar con el libro de Números. Vamos con Números. Ahí está. Ahí está el libro de Números. ¿Cómo se llama este libro en la Biblia de los judíos? ¿Cómo se llama para los judíos? Se llama Bemidbar. Bemidbar. Ahí está escrito en el hebreo. Bemidbar. ¿Qué significa Bemidbar? En el desierto. En el desierto. ¿Por qué? Mire cómo empieza el capítulo 1, versículo 1. Habló el Señor a Moisés en el desierto, en Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo: ¿por qué nos llega a nosotros el nombre de Números? ¿De dónde viene? La verdad es que los 3 nombres anteriores, Génesis, Éxodo y Levítico, vienen de la Septuaginta, recuerdan ustedes. El libro de Números nos da su nombre de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es una versión de la Biblia, una versión, ¿listo? Que se llama así, la Vulgata Latina. Y en esa Biblia, al libro de Números se le llama Numeri. Entonces, por eso nos llega a nosotros ese nombre, ¿listo? Para los judíos es, reitero, Bemidbar, y creo que desde mi perspectiva son más prácticos y más apropiados los nombres que se le dan a los libros de la Biblia por parte de los judíos. Son más adecuados. ¿Listo? Pero bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos. ¿Listo? A ver, ¿qué pasa con el libro de Números? ¿Cuál es el propósito? En un primer momento, ese propósito es narrar los acontecimientos que van desde la salida de Sinaí hasta la llegada a la llanura de Moab. Cuidado. El libro de Números, ¿sabe cuántos años abarca? 38 años. De los 40 años que el pueblo de Israel pasó, estuvo en el desierto, 38 de esos años
están contenidos en el libro de Números. Desde cuando Israel sale de Sinaí hasta que llega a las planicies de Moab. Pero ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante? No es tanto el tiempo. Lo importante es que a pesar de todo, ojo, a pesar de todo, es un pueblo que marcha bajo la dirección y la providencia de Dios. Y cuando digo a pesar de todo, es a pesar de las críticas, de las murmuraciones, de los dioses que construyen en el desierto, de la rebelión de Coré, pero también a pesar o afortunadamente a partir de el maná en el desierto, del agua de la roca, de la pelea contra sus enemigos y la posterior derrota de sus enemigos. En fin, a pesar de todo, es un pueblo que marcha bajo la dirección y providencia de Dios. Eso es una gran enseñanza para nosotros. Significa que para nosotros como iglesia también, a pesar de tantas cosas que hay en la iglesia, definitivamente, pero ahí estamos marchando bajo la dirección del Señor. Ese es un primer propósito del libro. Otro aspecto de ese propósito es presentar una sociedad religiosa, cuidado, cuidadosamente estructurada y organizada, que está bajo la dirección de Dios. En el libro de Números entonces se va a presentar eso, una sociedad cuyo énfasis es un énfasis religioso, ¿correcto? Religioso, y ese énfasis está organizado, dirigido por Dios mismo. ¿Listo? Y otro aspecto del propósito es que hay un interés bastante marcado por el censo, por los sacrificios, por la división del territorio, por el botín de guerra, por los días provistos para la purificación. Ojo, les voy a decir algo bien interesante. El libro de Números es el libro de la Biblia que más géneros literarios tiene. El libro de Números es el libro de la Biblia que más géneros literarios tiene. Tiene absolutamente todos los géneros literarios que hay en la Biblia, están contenidos en el libro de Números. Ya le digo algo más al respecto. ¿Cuál es el contenido del libro? Inicia con datos estadísticos y legislativos para retomar la narración del Éxodo. Ojo, mire lo que le estoy diciendo acá. Es el libro bíblico con más diversidad literaria. Contiene listas de censos, contiene descripciones de límites territoriales, contiene género literario litúrgico, calendarios de festividades, narraciones, poesía, profecía. Absolutamente de todo tiene el libro de Números. O sea que es un libro bastante interesante para analizarlo. Ahora, por otro lado, quiero que hablemos algo que tocábamos de manera tangencial cuando hablamos de las personas que salieron del Éxodo en la Biblia, y es el problema de los números en el texto bíblico. Entonces, aquí hay un asunto bien interesante, porque el libro presenta cifras del censo respecto a los hombres que estaban en edad de combatir. ¿Se acuerda cuántos dice la Biblia que había? En Números 1:46 nos habla y nos dice que eran como unos 603.550 hombres. Supuestamente esos fueron los que salieron de Egipto. Mire lo que dice el texto. Fueron todos los contados 603.550. 603.550. Oh, mira lo que dice el 45. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años hacia arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel eran 603.550. Ojo, eso es una cifra muy grande. Está hablando única y exclusivamente de los que podían salir a la guerra, es decir, de los de 20 años hacia arriba. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema, y es que Israel jamás, ni siquiera en la actualidad, tiene un ejército de 600.000 hombres. Voy un poco más allá, porque ni siquiera Estados Unidos, que tiene 300 millones de personas, ni siquiera Estados Unidos en la actualidad tiene un ejército tan grande como ese. Ojo, recordemos que los ejércitos de los pueblos
son directamente proporcionales a la cantidad de habitantes que hay, obviamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con esto? Pues sencillamente que al parecer es una cifra que no corresponde a la realidad. El segundo ejército más grande del continente americano es el ejército colombiano. El ejército colombiano. Y ni siquiera se iguala, más o menos si nosotros buscáramos ahí, cuánto es las Fuerzas Armadas de Colombia. En una combinación de todo, de la infantería, de la aviación, de la marina, todo, llega como a 250.000, 300.000 personas. ¿Y cómo va a decir acá que en esa época Israel tenía 603.000 hombres que podían salir a la guerra, es decir, soldados? Entonces se ha tratado de explicar esa cifra de varias maneras. Por ejemplo, ¿cómo fue que 70 personas se multiplicaron tanto en 10 generaciones? Recordemos que hay 70 personas que ingresan a Israel, a Egipto, ¿recuerdan? Pero ¿cómo es que esas 70 personas en 430 años, que son 10 generaciones, cómo es que se van a multiplicar en todo ese tiempo? Entonces, se cree que no es correcto. ¿Listo? Por otro lado, se va diciendo cómo es la organización para mantener un grado de disciplina mínimo al salir de Egipto y por todo el trasegar en el desierto. Entonces, si se ha dicho, si eran 603.000 hombres solamente de 20 años hacia arriba, ¿cuántos niños eran? ¿Cuántas mujeres eran? Por lo general siempre hay más niños que hombres y más mujeres que hombres. O sea que con base en eso se ha dicho, eran más o menos unos 250.000, 2.500.000 personas. Pero reitero, no se ha encontrado ahí absolutamente nada en cuanto a, digamos, un rastro arqueológico. ¿Cómo que 2.500.000 personas no pueden dejar un rastro arqueológico vagando 40 años en el desierto? No se ha encontrado ese rastro arqueológico, ¿ya? Entonces es una cosa ahí que se analiza. Algunos van a plantear, no creo en eso. Otros van a decir, sí, me parece que es lo más adecuado, en fin. Entonces, si aquí en Cali empezaran a llegar más o menos 2.500.000 personas, siendo Cali una ciudad con más o menos 2.500.000 personas, habría un derrumbe total de todo, de los lugares para dormir, es decir, de la hotelería, de la alimentación, del agua, como una infraestructura para una ciudad de 2.500.000 personas de una mañana para otra tiene que empezar a compartir todo eso con otras 2.500.000 personas. Entonces, eso es lo que se plantea por ahí. Por otro lado, ¿cómo es que si era un pueblo tan grande, por qué se les va a describir como temerosos de Edom o aterrorizados por los cananeos? O cuando la Biblia habla de los eteos, cananeos, amorreos, jerjeseos, eteos, fereceos, y dice 7 mayores más grandes y poderosas que tú. Cuando de esas naciones ni remotamente se conocen esos números para decir le vamos a tener miedo a esta gente, ¿ya? Entonces hay algunos aspectos ahí de incoherencia. Entonces, se ha tratado de explicar, reitero, de manera pues a veces satisfactoria, a veces no tanto, cómo se deben tomar los números en la Biblia. Entonces, algunos han planteado, los números deben tomarse de manera literal. Y ahí hay unos textos que dicen Éxodo 1.7, Éxodo 1 del 9 al 12, Deuteronomio 7.1, que habla de cómo el pueblo se multiplicó. Leamos, por favor, algunos de esos textos. Alguien que lea, por favor, los textos que están ahí. Ustedes están viendo una diapositiva en pantalla, ¿cierto? Leamos las referencias bíblicas que están ahí. Vale. Veamos, por favor.
Éxodo 1:7. Y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo y llenó la tierra y llenándose la tierra de ellos. Profe, está en mute. Excelente. ¿Y el Deuteronomio 7:1 qué nos dice? Hola, ¿están ubicados? Deuteronomio 7:1, ¿qué nos dice? Sí, yo estaba leyendo y no había visto que estaba en mute. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla y haya expulsado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Está en mute, profe. Ahí está, fíjese entonces cómo es que finalmente se habla de esas naciones, eteos, jerjeseos, amorreos, fereceos, 7 naciones más poderosas, más fuertes y poderosas que tú. Perdón, de esas naciones jamás se conoció un ejército ni remotamente parecido a ese número. De hecho, voy a ir un poquito más allá. De esas naciones no se tiene un conocimiento aparte del conocimiento bíblico. Es decir, si se ha querido, por ejemplo, hay pueblos como los cananeos, ¿cierto? Que son fuertes, los eteos, los heveos, pero, por ejemplo, como los fereceos, son pueblos de los cuales no se tiene mucha información extrabíblica. Solamente se conoce que existieron porque la Biblia los menciona. Entonces, fíjese que uno dice, bueno, finalmente, ¿qué? Si estos pueblos no eran ni remotamente fuertes, ni tenían un ejército de esos, pero aquí dice que eran 7 naciones más grandes y poderosas que tú. En fin. Entonces, por una parte, se dice que los números en la Biblia se deben tomar de manera literal. Otro, cuidado. Otra intento de explicar los números en la Biblia es que esa cifra de los 603,000 corresponde o constituye una cifra anacrónica. ¿Qué significa eso? Que el ejército del cual menciona ahí no pertenecería al momento de la salida de Egipto, sino que pertenecería por allá a la época de la monarquía, con David y sobre todo con Salomón. Y que tomaron ese número y lo colocaron ahí en la gente que salió de Egipto. ¿Ya? Esa es otra manera de explicar los números en la Biblia. Otra bien interesante, y es que en el hebreo, el número 1000 es Elef, pero curiosamente ese número 1000 puede traducirse como 1000 o puede traducirse como tribu, o sea que tiene esos dos conceptos. Y al parecer, en algunos casos en los cuales esa palabra se ha traducido como 1000, se debería haber traducido como tribu. Entonces es muy diferente cuando dicen 1000 personas a cuando dicen una tribu. Y aquí se solucionaría en alguna medida algunas cifras en la Biblia que parecen inverosímiles. Por ejemplo, primero de Samuel 6:19, primero de Reyes 20:30. Leamos por favor primero de Samuel 6:19. ¿6:19? Sí, señor. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes porque habían mirado en el arca de Jehová, hirió en el pueblo 50,000 y 70 hombres, y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Muy bien. 50,000, 70 hombres. ¿Por qué? Porque miraron dentro del arca. Oiga, pero yo digo sinceramente, muy torpes. Ver que 1000 personas han mirado dentro del arca y se mueren y yo sigo mirando y siguen mirando hasta completar 50,000, 70 hombres, de por Dios.
No aprenden una lección, pero ni a costa de la muerte. Pero hay algo curioso. No sé si tengan a mano otra traducción de ese pasaje. Sí. Miremos, por favor, en otra traducción a ver qué nos dice. Ya. Tengo... Dice, hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro de la teiba del Señor. Hirió del pueblo a 50,070 hombres y el pueblo se lamentó porque el Señor había herido al pueblo con una gran matanza. ¿No tienen otra versión ahí a la mano? O miren por favor en internet a ver qué dice 1 Samuel 6:19 y nos vamos a encontrar con una cosa bien interesante. Tengo aquí palabra de Dios para todos. Dice, cuando la gente de Bet-Semes vio que volvía el cofre del pacto del Señor, comenzó a festejar, pero no había ningún sacerdote ahí para estar a cargo de la celebración. El resultado fue que Dios mató a 70 hombres de Bet-Semes. La gente del pueblo sintió mucha tristeza y lloró porque el Señor los castigó de manera tan dura. Oh, ¿qué pasó ahí? Entonces, en una traducción dice 50,070 hombres y en otra traducción dice, no, a ver, no exageremos tampoco, no fueron ningún 50,070, fueron solamente 70. Bueno, 50,000 no es tampoco mucha diferencia, ¿no? Entonces, fíjese que al parecer es la mala traducción de algunas cifras en la Biblia, ¿ya? Como lo que está pasando acá. Y leamos, por ejemplo, Primero de Reyes 20:30. Primero de Reyes 20:30, ¿qué nos va a decir? Los demás huyeron a Afeg, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Perdón. Un muro que se cae y mata a 27,000 personas. Perdón, ¿la muralla china o qué clase de muro es? Aquí en Colombia, bueno, ustedes saben, recordarán lo de Armero, que es una de las mayores, creo que la mayor tragedia ecológica y humana que tiene Colombia. ¿Se acuerdan cuántas personas murieron ahí? $25,000 personas, más o menos. Pero eso fue una mortandad terrible. Eso fue ya hace mucho tiempo. 25,000 personas. Pero aquí hay un muro que se cae y mata a 27,000 personas. ¿Qué clase de muro es? ¿Qué clase de muro tan grande es para que caiga y mate a toda esa gente? ¿No? Entonces lo que se ha planteado es que esas cifras, ojo, esas cifras son parte del estilo épico de las narraciones. Cuidado, en la épica de las narraciones, lo que se pretende es como hiperbolizar la majestad, el milagro de la liberación de Egipto, ver cómo Dios cumplió su palabra, finalmente. Pero realmente se habla de que esas cifras son hiperbólicas, que no corresponden a la realidad. Eso es lo que se habla de las cifras numéricas en la Biblia. Preguntas. Ok, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, esas son las cifras en la Biblia. Los números en la Biblia son, bueno, han sido un dolorcito de cabeza. ¿Sí? Muy bien. Hablemos un poquitico de la división del libro de números. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 10 está Israel en las planicies del Sinaí. Luego del capítulo 10, pero del versículo 11 hasta el capítulo 14:45, Israel está viajando desde Sinaí hasta Cades Barnea. Luego del capítulo 15 al capítulo 20, el pueblo de Israel se encuentra vagando en el desierto. Y del capítulo 20 al 21,
nos cuenta unas jornadas que tienen lugar en Cades Barnea hasta la Transjordania. Y del capítulo 22 al 36, Israel está en las planicies de Moab. Esa es como la gran división del libro de Números. ¿Listo? Israel en las planicies del Sinaí, luego Israel viajando desde Sinaí hasta Cades Barnea, luego Israel vagando en el desierto, luego desde Cades Barnea hasta la Transjordania y Israel en las planicies de Moab. Pero hablemos un poquitico de la teología. En cuanto a la teología del libro de Números, está por una parte la providencia del Señor, por otro lado la paciencia del Señor y un aspecto muy importante, la intercesión. Y por otro lado está Yahvé y las naciones. Hablemos un poquitico de la providencia del Señor. ¿Qué está pasando acá con la providencia del Señor? Mire cuánto Dios les dio a ellos, al pueblo de Israel. Recordemos qué fue lo que les dio. Agua, los cubrió con nube en el día, fuego en la noche, comida, su calzado no envejeció, ninguno estuvo enfermo en sus tiendas. Cuando tuvieron que enfrentarse al enemigo, pudieron pelear y vencer. Y les dio comida todo el tiempo, maná. ¿Cuál fue la actitud del pueblo en medio de todos esos portentos que Dios les hizo? Sencillamente la murmuración. La murmuración. Siempre fue el pueblo murmurando. Deberíamos estar allá en Egipto. Nos acordábamos de esas ollas. Estábamos esclavizados, pero ¿eso qué pasa? Eso no era nada. Allá teníamos comida en abundancia, nos sentamos, mire esas ollas llenas de comida. Nos trajiste a este desierto para matarnos de hambre y de sed. Y Dios les daba entonces codornices, Dios les daba agua, Dios les daba el maná. Y siempre fue entonces la humillación del pueblo. ¿Listo? La murmuración del pueblo. Infortunadamente, el ser humano siempre tenemos esa connotación. ¿Listo? La murmuración. A lo largo del trasegar del pueblo por el desierto, Dios les da su provisión. Y esa murmuración lleva a cabo otro aspecto del Señor y es la paciencia. El libro de Números nos va a proveer la base teológica para la doctrina de la paciencia del Señor. El Señor es muy paciente. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál es el término para paciencia en la Biblia? Bueno, uno de los términos que hay para paciencia es afallin, curiosamente. ¿Qué significa afallin? Significa narices grandes. El término af significa nariz. Afallin, narices grandes. ¿Qué era lo que ellos planteaban? Que cuando el Señor se iba disgustando, le iba subiendo como el enojo. Y cuando le subía, entonces lo expulsaba por la nariz. El término af significa nariz, pero también significa ira, en el sentido de que cuando uno está enojado, uno resopla por la nariz. Entonces ellos asociaban los dos conceptos, nariz e ira. Pero el término afalli, que significaría en plural narices, o también significaría nariz grande, una persona narizona. Eso significaría entonces que cuando va subiendo el enojo de Dios y que sale ya esa ira, entonces esa ira va saliendo con fuerza, pero como la nariz es tan grande, lo que sale aquí a la punta de la nariz de lo que subió ya no es nada. La nariz, en la medida en que va bajando por la nariz tan grande, la ira del Señor se va, digamos, disminuyendo, hasta que cuando sale acá ya es casi imperceptible. Ese es el concepto para paciencia. ¿Ya? Narices grandes. Entonces, ese es como el asunto. Y este libro de Deuteronomio, de Números, nos va a proveer la base doctrinal para la actitud de Dios frente a la rebeldía del pueblo. Entonces, ni
ni la murmuración de la que no se escapó, recordemos, ni siquiera Moisés ni su propia familia, ni Moisés a costillas de su propia familia, ni tampoco se acuerdan el informe de los 2 espías cuando los envían y 10 de esos 2 espías dijeron, no, eso olvídese, sí, eso es muy bonito y todo por allá, pero no, parecemos langostas. Aquí hay que tener en cuenta que ni la murmuración del pueblo, ni el deseo de regresar a la esclavitud porque ya teníamos comida, ni el informe de los espías para poseer la tierra, no hay absolutamente nada que impida el plan redención de Dios para su pueblo. Ese plan de redención, esa elección del pueblo de Israel prevaleció aún a pesar de todas esas circunstancias. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, el Señor le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, y esa promesa debería cumplirse. Por otro lado, está el concepto de intercesión. Ojo, como en la Biblia hay un concepto de intercesión que es muy, muy importante. De hecho, curiosamente, la intercesión era más importante que las ofrendas que nosotros vimos ahora en el libro Levítico. Podría presentarse una ofrenda, pero si esa ofrenda no iba acompañada de intercesión, no había absolutamente nada. No era aceptada esa ofrenda. Entonces, el concepto de intercesión es muy importante para el pueblo de Israel. Entonces, este libro de Números nos da cómo un pueblo siendo pecador o cómo una persona siendo pecadora, sin embargo, Dios permite que una persona que está más cerca que ese pecador interceda por esa persona y finalmente Dios le escucha. El concepto de intercesión en el libro es muy importante. ¿Y por qué es tan importante ese concepto? Porque cuando una persona se coloca como intercesor de otra, lo hace incluso a costa de su propia vida. Ahí está Moisés. El Señor le dice, hazte a un lado, voy a destruir este pueblo y después me levanto otro pueblo. Y Moisés le dice, pues si va a destruir a este pueblo, empiece por mí. ¿Recuerdan el pasaje? Empiece por mí. Y esto es muy claro, porque cuando una persona está intercediendo por otra, lo que significa es que no está interesada en su propio beneficio, aunque los demás la estén pasando tan mal. Y en la Biblia, si hay algo muy importante, es el que nosotros nos coloquemos en la brecha por los demás. En la Biblia no es tan importante el que una persona diga, ah, no, eso sí, yo lo que es me salvo solito. No, perdón, no es correcto. En la Biblia lo que vale es que yo me eche al hombro la responsabilidad mía y la del otro. Y que coloque mi vida incluso por esa persona. Tanto es así, este concepto de intercesión es tan importante que incluso es lo que está haciendo Jesucristo. O sea, es decir, la teología cristiana evangélica y cristiana católica tiene un fundamento que es la intercesión de un justo por unos pecadores. Y como Dios perdona a sus pecadores por ese justo que intercedió por ellos. Y por eso el Señor está diciendo su palabra. Estuve buscando una persona que hiciera como, que se colocara en medio de los hombres y yo. Y dice, y no la encontré. En el libro de Ezequiel, recordarán ustedes. En el libro de Amós también, el profeta Amós está intercediendo por el pueblo de Israel cuando el Señor le da unas visiones. Y Amós dice, Señor,
ten misericordia de Israel, que es muy pequeño. Si tú no tienes misericordia, ¿a quién? Y el Señor dice, bueno, está bien, no lo voy a hacer. ¿Listo? Y ahí está entonces ese concepto de intercesión. Por otro lado, también hay algo muy importante y es el concepto de Yahvé y las naciones. Yahvé y las naciones. ¿Cuándo? Por ejemplo, en Números capítulo 22, leamos rápidamente. Bueno, ya sabemos qué es lo que está pasando. Leamos por favor unos pocos versículos ahí. Perdón, profe, ¿cuál? Números 22. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de lo que Israel le había hecho a los amorreos. Así que los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Entonces los moabitas le dijeron a los ancianos líderes de Madián, esa multitud va a destruir todo a su paso como cuando un toro acaba con el pasto de un potrero. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab en este tiempo. Él envió mensajeros a traer a Balán, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río Éufrates, la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron, mira un pueblo que salió de Egipto se ha extendido, mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando aquí cerca. Ahora ven y maldice a esta gente por mí, porque son más fuertes que yo. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Sé que el que tú bendices queda bendito y el que tú maldices queda maldito. Bueno, en fin, entonces este es el concepto de Balaj, que manda llamar a Balaán para que maldiga al pueblo. Ojo, Balaán era un brujo. Balaán era un brujo del mismo nivel espiritual de Moisés. Entonces, el asunto era serio. Balaj está muy preocupado porque mire todo lo que, lo que ha hecho Israel con la gente que ha derrotado a su paso. Balak dice, no quiero que hagan lo mismo conmigo. Y se adelanta a llamar a un brujo, pero tiene que ser un brujo muy poderoso, del mismo nivel de liderazgo de Moisés. ¿Ya? Entonces lo manda a llamar y él en el proceso es que Balaam conoce del Señor, pero lo manda a llamar inicialmente para que Balaam maldiga al pueblo. En el proceso, reitero, es que conoce al Señor y en ese proceso es que se queda ahí en Israel, ¿ya? Pero es interesante que nosotros entendamos esta parte. Y finalmente, en el Números 31:8, pues ni siquiera el rey se salva de ese aspecto. Números 31:8. Mataron también entre los muertos, bueno, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra y con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo había mandado a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur, Reba y 5 reyes de Madián. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Ahí está. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. Aquí habla de una cantidad de naciones que destruye el pueblo de Israel. Y bueno, ¿cómo es el actuar de Dios con las demás naciones? No se mete con ellas, no tiene ningún concepto de ellas. Sencillamente mucha gente cree que Dios no está haciendo nada en la historia, sino hasta cuando manda llamar a Abraham. Y que cuando Abraham, entonces el Señor lo llama, entonces Dios le dice a Abraham, ¿listo Abraham? Y Abraham le dice, sí Señor, listo. Entonces ambos están en el punto de partida y ambos empiezan entonces a marchar en la historia de la humanidad. No, eso no es así. Dios ha estado trabajando con el ser humano en la historia de la humanidad.
permanentemente. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo entonces en cuenta. Y aquí vemos que ese juicio de Dios alcanza a esas naciones. ¿Listo? A cómo los destruye porque no están colaborando con el propósito de Dios. Aunque ese concepto de la destrucción de las naciones ha traído muchos problemas al texto bíblico, ¿no? En el cual se ve a un Dios del Antiguo Testamento airado, lleno de ira, lleno de venganza, destruyendo a todo el mundo. Y si a eso le adicionamos textos como, por ejemplo, que mis vestidos están rojos y que la sangre de los camellos llegó, de los caballos llegó hasta mis rodillas, uno dice, uff, son unos pasajes muy sanguinarios, pero tienen su razón de ser. De todas maneras, reitero, Dios está de acuerdo o está a la cabeza de las demás naciones. ¿Listo? Y Dios está entonces obrando y tratando con las demás naciones, aunque las demás naciones aparentemente no le conozcan, pero sí tienen que lidiar con los juicios del Señor si es que se hacen acreedores a sus juicios. ¿Listo? Muy bien. Eso en cuanto al libro de Números. Preguntas. Ok, profe. Excelente, profe. Ok, listo. Entonces la próxima clase iniciamos con el libro de Deuteronomio. ¿Listo? A ver si lo podemos evacuar todo en esa clase. Muy bien. Vale, Les profe. agradezco muchísimo. Gracias. Bendiciones. Descansen. Muy bien. El Señor les bendiga. Muchísimos éxitos. Gracias, profe. Bendiciones. Cuídense. Dios les bendiga. Gracias a ustedes.